¿Se acuerdan cuando empezó la cuarentena de coronavirus, cuando llegó la pandemia, que hubo una reunión del presidente con los dueños de los medios de comunicación y que al otro día esos mismos medios salieron todos con la misma tapa, que decía, al virus lo frenamos entre todos, viralicemos la responsabilidad, ¿no? Y ahí parecía que íbamos a tener una prensa acorde a este momento histórico, porque la misma tapa la compartieron Clarín, La Nación, Página 12, Crónica, Báez, Ámbito Financiero, El Cronista, etcétera. El propio presidente se sacó una foto y difundió esto diciendo: le agradezco a los medios de comunicación la responsabilidad que están teniendo en este momento histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es tan claro que era una mentira. Cosa que dijimos en su momento y que volvemos a reafirmar ahora, porque no tienen ninguna responsabilidad, ningún interés de ser parte de algo tan importante como frenar una pandemia de un virus del cual desconocemos, y el único interés que tienen, y ahora lo vamos a mostrar, es esmerilar al gobierno para, como bien nos dijo Hugo Yasky hace un rato, imponer sus intereses por debajo de la mesa. Porque el tema de las cárceles en realidad no les importa. Porque le da lo mismo si un preso está afuera o un preso está adentro. Y les da lo mismo además el preso, al cual no consideran un ser humano y no consideran que tenga los mismos derechos que tenemos todos nosotros, excepto el de transitar por la calle porque ha cometido un delito y fue condenado por ese delito. Como no les interesa que la mayoría de los presos estén presos sin condena, y como no les interesa durante todo el resto del año y de sus vidas que estén en condiciones de hacinamiento y en la situación de vulnerabilidad que las somete en las cárceles, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde la doctrina Macri-Bullrich-Vidal hizo que haya el doble de presos de lo que aguanta las cárceles. En estos días hubo periodistas, ¿sí?, que lo que hicieron fue decir que las cárceles en realidad había lugar. Dijeron eso, ¿sí? Y yo lo único que espero es que esta operación en torno a una falsa liberación de presos no termine con el ascenso de quienes manejaron la persecución en las cárceles durante todo el macrismo y que siguen en sus cargos. Hay un personaje que se llama Emiliano Blanco, que es el director nacional del Servicio Penitencial Federal, que estuvo durante todo el macrismo, o sea que fue cómplice de todo esto, y ahora hay sectores que quieren ascenderlo a subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Y periodistas como Romina Mangel o como otros que andan dando vueltas, que se han dedicado todos estos días a decir que Emiliano Blanco está haciendo un gran trabajo, cuando es el responsable, junto con Patricia Bullrich, junto con Vidal, junto con Germán Garabano, junto con Macri, de la situación en la que están las cárceles en este momento. Se llama Emiliano Blanco. Digo, para cuando lean notas y lo mencionen en estos días como el gran salvador de la situación, sepan que es mentira. Es mentira. Ahora, también era mentira esa responsabilidad en la cual los medios dijeron que iban a tratar el tema de la pandemia. ¿Y por qué era mentira? Porque si ustedes leen, por ejemplo, la nota que hoy publica Franco Miraghi en El Destape, se dan cuenta que lo que le envió la provincia de Buenos Aires a los jueces era un listado que pidieron los jueces, y que la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof, lo que les dijo es, no solo no les dijo liberen a todos, sino que les dijo no liberen a los casos en los cuales hay delitos graves. Y se lo dijo por escrito, y el documento está. Pero no les interesaba eso, como no les interesa hoy frenar el virus entre todos y viralizar la responsabilidad. Lo decíamos en chiste, pero es en serio. Están inmunizados contra la responsabilidad en Clarín, en La Nación, en Infobae, en Perfil. Si ustedes miran lo que son hoy las tapas y los portales de esos diarios, están basadas en una mentira. No hubo liberación masiva de presos, no hubo una orden del gobierno nacional para liberar presos, no hubo una orden del gobierno de la provincia de Buenos Aires para liberar presos, y no hubo una orden ni siquiera de la Cámara Federal de Casación que ordenara la liberación de presos. Ahora, en La Nación, que se sumó a esa responsabilidad frente al coronavirus, los títulos hoy son: las cacerolas, el despertador para un gobierno enamorado del aplauso. Por zonas, los lugares donde sonó más fuerte el cacerolazo por las excarcelaciones. El peor momento de Alberto Fernández por los cacerolazos. Liberan a un empresario condenado por violar a sus hijos. Y así sigue: coronavirus, germen de violencia y el miedo que sacude a las cárceles. Está toda la edición dedicada a esto. La salida de los presos es la volanta que utilizan. Masivo cacerolazo contra la excarcelación de presos. La ideología detrás de la excarcelación de los presos. Todo está en la misma edición, ¿eh? ¿Qué opina Jaime Durán Barba sobre la liberación de los presos? Las excarcelaciones nos destruyen. Y sigue, o sea, está toda la edición dedicada a esto de La Nación. Clarín, Cristina marcó la cancha y todo terminó con cacerolas.
O sea que en realidad ni siquiera fue Alberto, fue Cristina la que mandó a liberar presos. La plaza de Bloomberg, pero en los balcones, dice Gambini. Cacerolazo, para la oposición puso en evidencia la indignación. Clarín, masivo cacerolazo contra las salidas de delincuentes. Cárceles y coronavirus, violadores, femicidas y secuestradores entre los beneficiados de la domiciliaria. Toda la edición dedicada a esto. Infobae, contundente rechazo. Según una encuesta, el 82% de la ciudadanía se pone a que liberen presos. ¿Y cómo encuestás sobre algo que es mentira? Infobae, masivo cacerolazo en todo el país en rechazo a las prisiones domiciliarias. Infobae, Massa pedirá el juicio político a 3 jueces que liberaron presos por la excusa del coronavirus. Y así siguen todo el día. ¿Y sabes qué es lo que no te dicen esos medios que te están diciendo eso? Que en Estados Unidos hay más de 20.000 presos que fueron liberados en este contexto, ¿sí? Que en Francia son más de 15.000, que en el Reino Unido también son varios miles los presos liberados, que Piñera por decreto, en Chile, ordenó la salida también de miles de presos. Y no estamos hablando de violadores, de asesinos, estamos hablando de gente que está presa por, vos hablabas ayer, robar quizás comida de un supermercado, gente que está presa por tener un faso, los revisaron con un faso y le armaron una causa en la justicia federal y los metieron preso por una figura que se llama tenencia simple, que sigue siendo parte de nuestra ley. Un montón de gente con penas muy bajas, gente que no es reincidente, gente que es pobre, negra y que usa remera deportiva. Así es. Ahora, yo te apuesto que si a mí me agarran acá en la puerta de la radio fumándome un porro y soy rubiecito y de clase media y periodista, te apuesto que no voy en cana. Pero por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión de clase, hay una cuestión ideológica y hay una cuestión, insisto con esto, de que no hay ninguna responsabilidad de parte de los medios. Lo que están es utilizando esto para imponer otras agendas. Para que no se hable de que le están bajando los sueldos a la gente, para que no se hable de que las empresas se la siguen llevando. Para esmerilar un gobierno que al fin y al cabo no tiene que ver con esta decisión. No, por eso. Digo, tenés que caer muy bajo para hacerle una operación mediática a un gobierno basada en mentiras en medio de una pandemia y que implica además violar los derechos humanos de un montón de gente. Tenés que caer muy bajo. Y voy ahora a los datos y a lo periodístico. ¿Sí? Las cárceles están superpobladas. Sí. Franco Miraschi publicó otra nota ayer con cárcel por cárcel cuáles están superpobladas. Mientras Infobae salió con la versión de Emiliano Blanco, el director del Servicio Penitenciario Federal, que le dijo a Infobae y le filtró datos diciéndole que las cárceles estaban bien gracias a él. El mismo tipo que estuvo durante todo el macrismo persiguiendo y hostigando a los presos políticos y siendo cómplice de todo esto. Además, Emiliano Blanco tiene varias causas judiciales por manejo de fondos irregulares para la compra de alimentos en las cárceles. Digo, ese es el personaje del cual estamos hablando. E imagínense las terminales. Entonces, yo veo periodistas, e insisto con el caso de Romina Mangel, porque con esa piel de cordero y rodeada de un montón de impresentables, ¿sí? La hacen quedar a ella como si fuera una periodista seria. Y la verdad que no. Y la verdad que están operando para ascender a uno de los tipos que fue responsable de todo esto. Y los medios, obviamente, de responsables no tienen nada.